a Ciscafé por la invitación. Y bueno, vamos a compartir 10 puntos claves para auditar en la renta persona jurídica. Los que están aquí escuchándome, colóquense la mano en la cabeza a ver cuánto me están escuchando, cuánto me están escuchando. Eso, excelente. Bueno, esperamos revisar. Vamos a revisar algunos temas que para nosotros son importantísimos. Ojo con el tema de los pasivos inexistentes. Toque que está a su lado, dígale pasivos inexistentes. Salió una sentencia, y en la sentencia que salió del año 2024, estuvieron revisando un caso de unas personas que tenían pasivos inexistentes. Y era, profe, ¿y por qué son importantes los pasivos inexistentes? Por dos cosas. Hablábamos del beneficio de auditoría, pero digamos, si la DIAN evidencia que hay omisión de activos o pasivos inexistentes, la DIAN puede revisar aún declaraciones que ya estén en firme. O sea, usted no ve, y no metí ese pasivo y ya eso, ya estoy tranquilo con eso. No, porque la DIAN puede generar. ¿Cuál es el problema con los pasivos inexistentes? Si la DIAN identifica que usted tiene un pasivo inexistente, le van a aplicar renta por comparación patrimonial. Hagámoslo, un ejemplo habla más de 1000 palabras. Usted tiene un pasivo inexistente de 1000 millones. ¿Cuánta renta le tocaría pagar de eso? 350 millones de pesos. O sea que el tema no es pacífico, el tema es que hay que tener cuidado con eso. Pero hay algo que yo estoy hablando últimamente, es del tema penal. Ojo, del tema penal. Y en el tema penal, ese artículo, el 434A, habla de la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes. Y dice que, ojo, ya no estamos hablando de un tema que me toca pagar una sanción, sino que ya me habla que el tema es que hay una prisión de 48 a 108 meses. Y usted debe saber que la DIAN, ahora en la DIAN hay una división de delitos económicos que está dirigida por funcionarios de la DIAN y funcionarios de la Fiscalía. O sea que ya el tema ya no es solamente temas que tengan que ver con temas de sanciones, sino que nosotros como contadores tenemos que cuidarnos porque nos podemos ver inmersos en temas penales. Y entonces estamos llamando la atención a eso porque esa división ya la están formando, ya la están organizando. Y usted el año pasado pasó algo que a mucha gente no le llegó ya una carta de la DIAN, sino que decía que era un oficio persuasivo penalizable. No sé si aquí en Ibagué le llegó a alguien eso. Un oficio persuasivo penalizable. O sea que ya la persona no tenía que ir a la DIAN a responder ese oficio, sino que lo citaban en la fiscalía. Entonces digamos que haciendo una introducción de esto. Entonces el tema de los pasivos inexistentes. Y nosotros en esta sentencia se la recomiendo. 28089 del 2024. Mira, una sentencia de hace poco. 28089 2024. Y eso estaban revisando una declaración de renta y la DIAN le revisó los pasivos y entonces esta gente se fue a un pleito y la sentencia llegó hasta el Consejo de Estado. Y revisó algunos temas, por ejemplo, que los pasivos, y coloco los nombres porque están en la sentencia, o sea, los nombres son públicos. ¿Y qué hizo ahí la DIAN? Dijo, venga, esta gente que usted está colocando de pasivos, le está colocando un pasivo, por ejemplo, de 440 millones, pero en su declaración de renta tenía solo 95. O sea, esta persona no tenía capacidad económica. Y así usted puede mirar. Entonces había otro que le declararon, una empresa le declararon un pasivo de 300 millones, etcétera. Y ahí empieza a mirar todas estas personas que no tenían la capacidad económica para tener ese pasivo. Y me llamó la atención de que la DIAN se puso en la tarea de revisar cada pasivo con la cuenta por cobrar. O sea, le miró el patrimonio. Ah, usted tiene un pasivo y el patrimonio no le daba para sustentar ese pasivo. Entonces, ojo, porque
a veces somos muy light en esos temas de los pasivos y hay algo importante. No solamente es tener un pagaré. Ah, es que yo tengo un documento de fecha cierta, vamos a una notaría, firmémoslo, sino que haya algo que se llama esencia, o sea, que el préstamo en realidad se haya dado. Y no sé, en otras ciudades del mundo, a veces cuando la persona incrementa el patrimonio, dice, no, pongámosle un pasivo a nombre de la esposa, a nombre del hijo, a nombre del nieto, a nombre, yo sé que aquí en Ibagué no pasa, sino que yo lo he escuchado en otras ciudades. Y entonces le ponen un pasivo allá y le ponen, y a veces la muchacha de servicio, saquémosle RUT. Y gente que no tiene, y como no declara, entonces, ay, sométale a alguien que no declare. Entonces la DIAN se puso a mirar esto, a ver si la persona sí tenía la capacidad económica para prestar. Entonces, hay que revisar ese tema de pasivos porque digamos que están ahí. Otra cosa que revisó la DIAN fue que le pareció algo sospechoso, era que las direcciones de la gente que tenían pasivos eran en la misma oficina. Entonces aquí la señora 200, 200. ¿Y dónde vive la señora? En la misma casa, en la misma oficina. Y la DIAN le hizo la investigación, le revisó a Ruth y me pareció muy juiciosa la DIAN porque le hizo una revisión y miró que era la misma dirección y estaban relacionados con las mismas personas. También hizo algo que fue que le cruzó la cuenta por cobrar y muchos de esos pasivos tampoco estaban ahí. Y ojo, una cosa muy importante era que esos pasivos tenían una característica, que eran dados en efectivo. Cuando le dijeran, bueno, ¿cómo le prestó usted la plata? Sí, y entonces no, en efectivo. Llevaban pagarés y recibos de egresos y cosas de esas, pero no había el tema bancarizado. Y recuerde que el 771-5 dice que para que los préstamos deben ser ¿qué? Bancarizados, los pasivos deben ser bancarizados. Y entonces la DIAN le desconoció a esta empresa un monto muy considerable de los pasivos y le recomiendo que la lee porque ahí dice, ojo, no solamente es que haya un tema de forma, sino que podamos darle esencia a ese pasivo, o sea, que haya una esencia a ese pasivo. Y me parece importante que tengamos en cuenta, ahorita que vamos a hacer declaraciones, revisar esos pasivos. Y yo veo que a veces en las empresas hay pasivos que son muy viejos. Esos pasivos, y uno dice, bien, ¿quién es esa persona? Ojo, revisar el tema de anticipos, revisar el tema de retenciones por obra, por cosas. O sea, hay un montón de cosas que en esencia no están. Y la pregunta es, ¿eso realmente cumple con la definición de un pasivo? ¿O han metido pasivos que no tienen esencia? Hay que entrar a revisar ese punto importante. Ojo, este tema me parece un tema muy importante, el tema de préstamos a socios. Suele pasar que en otras latitudes del mundo sacan dinero y entonces después de que sacan el dinero le cuentan al contador, mire, el socio sacó 200 millones de pesos. Y entonces usted dice, pues, ¿qué más? Cuentas por cobrar a socios. Yo sé que ustedes no, porque ustedes son juiciosos, son muy, me dijo aquí Karina que aquí eran muy juiciosos, pero ojo con las cuentas por cobrar a socios. Tienen dos impactos. Uno, el tema de los intereses presuntos, Y recuerde que este año la tasa es del 12.69%. O sea que si y hay algo especial, varias podríamos decir aquí como hablábamos, aquí de intereses presuntos podríamos hablar una hora, ¿no? Solamente de ese tema, pero los intereses presuntos tienen una característica. Hay gente que hace esta práctica, dice, yo le presto en enero, el socio me paga en diciembre, entonces yo no calculo intereses. Pero es un error porque lo que la norma dice es que es anual y proporcional en el tiempo. O sea que si usted prestó por 15 días, usted debería calcular intereses presuntos por 15 días. Ahora, el tema de los intereses presuntos es que no soluciona el problema. ¿Por qué? Porque si usted tiene un préstamo de, pensemos en algo, de 1.000 millones,
usted tendría un ingreso presunto de 120 millones y sobre eso tendría que pagar el 35. Pero si no, usted no lo soluciona, si ya vamos ahorita en marzo y usted no lo ha solucionado, le van a seguir corriendo otros 120 millones. O sea, si usted no soluciona el tema de las cuentas por cobrar, ahí a socios usted tiene un problema de, bueno, que le va a tocar pagar impuestos por tener esa situación. Y el otro tema es revisar, bueno, reparto dividendos y habría que hacer el análisis, ¿qué es más barato? ¿Pagar intereses presuntos o pagar dividendos y hacer esa situación? Con el doctor Leighton hablamos que, ojo, que hay unas normas que de cierta manera que dicen, venga, si usted ya lleva tanto tiempo, usted tiene que repartir dividendos, tiene que revisar esas normas, digamos que no son tributarias, sino contables en esa parte, o comerciales. Pero también en NIF, la sección de pymes, nos habla de que eso generaría intereses o una financiación implícita. O sea que en el tema contable tenemos que también, digamos, revelar y mostrar el impacto contable que eso tenemos. Y hay algo importante, ojo, las NIF ya se han vuelto otra vez de moda. Y eso lo vamos a mirar más adelante por tema de tasa mínima y estos temas de aplicar correctamente. Yo digo algo que nosotros como contadores deberíamos tener nuestro cerebro partido en dos: conocer de tema contable y conocer de temas tributarios. Eso es algo que nosotros tenemos que conocer. De pronto no vamos a ser expertos en NIF, pero tenemos que conocer lo básico de NIF y uno de estos es el tema de financiación implícita. Entonces, ojo, porque para la DIAN es muy fácil saber si su socio le prestó plata, usted le prestó plata al socio. Eso lo relacionamos en exógena, lo relacionamos en la conciliación fiscal. O sea, tenemos toda la información que tenemos ahí en esta parte. Entonces hemos visto, primero, ojo con pasivos inexistentes. Y lo segundo es préstamos a socios. Ahí creo que tenemos un problema a solucionar. Hablamos del tema de la bancarización. La bancarización. Mire que no sé acá en Ibagué cómo ha ido avanzando el tema, pero he visto que a nivel nacional ya hemos sido más conscientes de que tenemos que tener los temas bancarizados. Y en esto hay dos límites: el límite individual y el límite general. Y en el límite individual les recomiendo una sentencia del año 2023 que habla del tema de bancarización, porque, por ejemplo, en el límite individual nos habla de 100 VTs. O sea que 100 VTs. Y había un debate si los 100 VTs eran acumulados en el año o eran por cada pago, por cada transacción. ¿Qué decía la DIAN? La DIAN decía no, en su doctrina decía no, esos son acumulados en el año. Usted tiene que mirar cada tercero y si supera las 100 VTs, entonces eso ya se considera no deducible. ¿Qué dijo la sentencia? No, la sentencia dijo no, es por cada pago. Pago que supere 100 VTs, nosotros tendría que, eso que excede tendría que ser no deducible. Pero acá en el tema de la bancarización, recordar, ¿qué pasa si yo hago una compra, digamos, de 100 millones de pesos y la compra la hice en efectivo? ¿Qué efectos tiene? Terrible, dice, pero ¿qué efectos tiene? ¿Tiene efectos en qué? En no deducible, ¿cierto? No es deducible. Ok, ¿qué más efectos tiene? Dice la norma acá que costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables. O sea que la DIAN podría desconocerle ¿qué? Ese IVA de la compra. O sea, no es solamente costo de deducciones, sino que tenemos IVA y si eso quedó por pagar, la DIAN le podría desconocer ese pasivo. Entonces estamos hablando que tiene un triple efecto ese tema de la bancarización. Entonces aquí decirles, una de las tareas que tenemos que hacer ahorita que hagamos la renta es revisar el tema de los pagos en efectivo y decirle a una persona, venga, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que yo compré un edificio y lo vamos a pagar una parte en efectivo. Ojo, eso que se paga en efectivo sería no deducible la depreciación. Entonces miren los efectos que tiene el tema de la bancarización.
que él tiene el tema de la bancarización. Entonces acá cuando nosotros miramos este artículo 771-5, me parece importante que revisemos el tema de la bancarización. Y acá nosotros como contadores tenemos que ir socializándole a la gerencia los efectos tributarios que esto tiene, porque en una revisión la DIAN le pide a uno, evidéncieme el pago de la bancarización de este proceso. Entonces digamos que nosotros tenemos que ir allá y aclarar siempre, porque acá a veces sale la duda, venga, y si yo, en este caso, mis ventas son en efectivo, ¿qué puedo hacer? No, usted puede recibir en efectivo y consignarle a sus proveedores. Eso estaría bien, eso estaría perfecto, porque la consignación se entiende como el tema de la bancarización. Entonces, ojo con el tema de la bancarización. Y acá pues teníamos el tema de los límites que estamos ahí trabajando. Ojo, hay algo importante y yo le diría, venga, ¿qué pasaría si yo hago un negocio en el que vamos a comprar algo, lo compramos, pero por ejemplo lo pagamos con un carro? O sea, no lo pagamos en dinero, sino lo pagamos en especie. Pues el 771-5 dice, ojo, esas modalidades de pago donde hay una contrapartida de otro bien o algo son permitidas en Colombia. O sea, eso sería también deducible. Eso es importante, ¿sí? Y ahí hay un artículo del Código Civil. Entonces, el tema de bancarización me parece importante. Este tema, ojo, el tema de la defraudación o evasión tributaria. Entonces, como decíamos al principio, el tema de los pasivos inexistentes, de la omisión de activos, es un tema que está muy relacionado con nosotros, pero este artículo es uno de los artículos, digamos, que nacen con la ley 2277 y nos llevan a nosotros a evaluar estos temas. Cuando la DIAN evidencia de que su declaración, dice acá, me permito leer, siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor, el que está obligado a declarar y no declare, o que su declaración tributaria omita ingresos. O sea, que teniendo que facturar, no factura. O incluya costos o gastos inexistentes, o reclame créditos fiscales o descuentos tributarios inexistentes, retenciones, anticipos improcedentes con el propósito de defraudación o evasión. Y ahí, mire, y es que no es mucho, dice que generen un menor valor o a pagar o un mayor, un monto igual o superior a 100 salarios mínimos mensuales. Entonces mire que los montos ya los han ido, ¿qué? Bajando. Entonces, si la DIAN en una declaración evidencia que hubo por ejemplo, unos costos que no eran costos o que no estaban soportados idóneamente, o había omisión de ingresos, o había estos temas, o sea, el tema ya no va por el tema contable, o sea, digamos de la DIAN de pagar una sanción, sino que la DIAN nos puede abrir un expediente por temas penales. Y ahí es donde decimos que nuestra profesión es una profesión ¿de qué? De alto riesgo. Y acá yo quiero llamar la atención porque nosotros creemos, ay, pero eso es del representante legal. O sea, eso no es culpa mía. Si el representante legal dijo, yo no quiero pagar tanta renta, meta ahí unos costos, meta aquí la factura de los pañales, meta aquí una compra que no es, meta aquí esto, meta. Sí, y lo más difícil para un gerente es explicarle, venga, eso no es deducible. Venga, ¿cómo le hago a entender? Porque los pañales del niño no los podemos meter ahí como metemos los pañales del niño para que sean deducibles. Entonces, ojo, ¿qué es lo que está evolucionando, profe? Que ya estamos hablando de sanciones pecuniarias, pague sanción, pague esto, a temas penales y sanciones que tienen que ver con temas penales. Entonces, ojo, porque aquí está el tema. Y lo que yo he visto de los representantes legales es que lo que normalmente hace un representante legal, ya cuando se ve que hay un tema de estos, dice es que yo de impuestos no sé.
yo para eso tengo un experto que es el que me hace la declaración de renta, mi contador, mi revisor. Es más, yo tengo un revisor fiscal que hace revisión y él mira la declaración y hace esto. ¿Y ellos tratan de qué? De lavarse las manos. Pero aquí el llamado de atención o lo que ojo revisemos es que nosotros sí tenemos una tarea muy importante en asegurar que esa información que nosotros estamos haciendo pues es razonable, y ya esto tiene un impacto en el tema tributario, y en el tema penal. Entonces yo les recomiendo que lea los artículos del 402, omisión de agente retenedor. Ojo con esa gente que no quiere pagar el IVA. Es complicado, ¿no? Porque, y yo por ejemplo no estoy de acuerdo con ese tema del IVA cuatrimestral. No estoy de acuerdo con eso. Porque si es difícil que paguen el IVA bimestral, ahora el cuatrimestral se vuelve una galleta. Y la persona, pues como el IVA y la venta llegan a una sola plata, o sea, llegan a una sola cuenta, la gente le cuesta separar ese dinero y decir, venga, es que esa plata no es suya, es que literalmente no es suya. Pero a veces con eso se lo mecatean en cositas, ¿cierto? Y pagan proveedores, pagan una cosa, pagan la otra. Y cuando llega el momento del IVA, ¿por qué me salió tan caro el IVA? ¿Sí? No he escuchado eso, pero ¿por qué me salió tan caro el IVA? Y es uno de los temas complicados de nosotros los contadores. Pero consejo, y de verdad yo quisiera yo sé que en Ibagué de pronto no pasa mucho eso, pero si usted tiene clientes que no les gusta pagar el IVA, huya, entregue eso rápido, huya, salga corriendo. No, eso no. Ojo, ¿por qué? Porque nosotros estamos ahí, nosotros tenemos que decirle la responsabilidad. O sea, en Bucaramanga pasó un caso icónico que a una persona por no pagar un IVA y eran 350.000 pesos. Y llegó la orden de la fiscalía y se lo llevaron. 350.000 pesos. Y el problema con el IVA, ¿sabe cuál es? Porque vemos que la DIAN le embarga las cuentas y le hace el tema penal. Entonces, y la única manera de ir frenando el proceso penal es que la gente pague, pero tiene embargadas las cuentas. Entonces tiene que salir a buscar cómo solucionar este tema. Pero este tema, sí, colegas, ojo, porque nosotros estamos ante una responsabilidad muy importante. Y los temas penales, me llama la atención que los temas que hemos visto últimamente ya meten el tema penal dentro de todos los temas que tienen que ver con nosotros, porque es un tema, y para allá va la DIAN se está preparando. Todavía usted no lo ha visto pero llevan ya añitos armando la división con gente de la fiscalía, con gente de la DIAN, haciendo ese proceso. Este tema de la propiedad, planta de equipo y la recuperación de deducciones. Hay un tema importante. Y aquí hay un concepto que yo quisiera compartirles, un concepto de la DIAN que lo conseguimos hace días y me pareció muy, muy importante este tema, y es el oficio 520 del año 2021. Pensemos en lo siguiente, y el doctor hablaba un poquito de la ganancia ocasional. Entonces nosotros tenemos, vamos a decir algo, un edificio, o vamos a decir algo, tenemos una máquina, o un edificio, coloquémoslo así con el edificio. Entonces, tenemos un edificio y lo tenemos en libros, o un lote, pensemos, lo tenemos en libros en 100 millones. Y lo compramos en el año 2000, por ejemplo. Y lo hemos venido ahí con el lote. Le hemos venido midiendo al costo. Y el avalúo está como por 200 millones. Pero el lote lo venden en 1.000 millones de pesos. Lo que hacen en otras latitudes del mundo es decirle, pero ¿cómo lo va a escriturar por 1.000? ¿Cierto? Entonces lo escrituran por menos, por el tema de la ganancia ocasional. Pero hay algo importante, que la DIAN en el oficio 520 del 2021, sería bueno que lo anotara, la DIAN dijo, ojo, hay
hay algo que usted puede utilizar y que es legal, que es el artículo 70, el ajuste al costo de los activos, ¿cierto? Todos los días sale. Pero usted me dirá, pero no lo he venido aplicando. Si fuera sabido antes, lo fuera hecho, no lo he venido aplicando. En este concepto, la DIAN dijo que no era necesario que estuviera declarado o que lo haya venido ajustando declaración a declaración desde el año 2000 o desde el año que lo compró, sino que usted puede hacer el ajuste en un Excel año a año y ese sería su costo fiscal. Esto es buenísimo. No sé si me hago entender. O sea, que si usted no ha aplicado el artículo 70 en años, y esto sirve tanto para personas jurídicas como personas naturales, usted podría aplicarlo este año, digamos que lo vendió este año y va a hacer la declaración, usted podría aplicarlo hasta el año 2024 y ese sería su costo fiscal. Entonces, en bienes que vienen de hace muchos años, esto va a ser fabuloso. ¿Por qué? Porque la inflación ha estado alta, entonces su bien va a ir subiendo. En ejercicios que hemos hecho, aplicando el artículo 70, puede que ni ganancia ocasional le dé. Entonces acá, este artículo 70, o sea, igualmente la DIAN también ha dicho, usted no tiene que tener el avalúo declarado ahí, digamos ahí en ese caso. Perdón, es al revés. El avalúo sí se requiere estar ahí, el avalúo no se requiere. Lo que pasa es que las personas naturales aplican el artículo 73. Ahí donde tú ves, el artículo 73 sí requiere que si usted aplica el artículo 73, solo para personas naturales requiere que esté ahí. Entonces acá, el artículo 70, ¿qué es lo que dice? Usted puede hacer el ajuste en un Excel año tras año y ese sería su costo fiscal. Le recomiendo guarde la norma para que lo tenga en cuenta. Y está el tema de la renta líquida por recuperación de deducciones. Y esto es algo que me gusta recordar porque cuando usted vende un activo depreciable, vamos a decir algo, usted va a vender una máquina y la máquina le costó 100 y tiene depreciación de 35, o sea que su costo es 65, ¿cierto? Si usted la vende, vamos a decir algo, usted la vendió en 120 millones. ¿Qué debe hacer primero? Renta líquida por recuperación de deducciones. ¿Qué quiere decir eso? Que esos 35 que tiene depreciación, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, en este caso, generaría una renta por recuperación de deducciones y no pagaría el 15 de ganancia ocasional, sino pagaría ¿cuánto? El 35. O sea, algo importante, lo que la DIAN le está diciendo es, venga, si usted se tomó la depreciación en años anteriores, ese gasto y se dedujo el 35, entonces ahora revérseme eso y ahora págueme eso que usted se tomó en años anteriores. Entonces, ojo, porque cuando usted vende activos depreciables, usted no va a pagar el 15, usted va a pagar primero el 35 sobre la depreciación que se tomó en años anteriores y después sobre la diferencia si va a pagar el 15. Esto es algo, por eso es que usted ve en la declaración, en el formulario de declaración, tiene un artículo por ahí en el 70 que dice, ojo, renta por recuperación de deducciones. Y entre esos tenemos este artículo 196 que dice, habla de eso. Entonces, ojo, si vendemos activos, yo siempre que hay venta de activos, que hay movimiento en la cuenta 15, ahí nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Y entre las cosas que me parecieron novedosas del tema de la exógena este año, dos cosas me parecieron novedosas. Una es que me van a pedir propiedad, planta y equipo. El valor patrimonial, o sea que ahí vamos a tener que llevar a eso. Y nos pidieron el saldo de la caja. ¿Sí vieron? Le pidieron el saldo de la caja. Y yo pensaba en lo siguiente, ¿y qué van a hacer esas personas que tienen 2.000 millones en caja? Sí, usted no ha visto, yo he visto esos balances, no aquí en Ibagué, sino en otros lados. Cajas de 2.000 millones de pesos. Y yo mi mente de una vez se trasladaba, no, pobre revisor fiscal el 31 de diciembre, cuente la plata ahí, cuente los billetes, a ver si le da haciendo el arqueo de caja para ver si le cuadran los 2.000 millones en efectivo. No sé cómo van a hacer esas personas, la verdad no sé. Pero yo lo único le digo, que lo que vaya a meter en caja ahí, que tenga alguna coherencia con su negocio, ¿no? Con su negocio. Entonces también vamos a estar mirando este tema de la propiedad, planta y equipo. Tenemos que hablar de documentos electrónicos. Claro que sí.
cosa que tenemos que auditar. El mundo cambió y ahora nosotros, el tema de documentos electrónicos debe ser, ojo, un tema importante en nuestro ejercicio como contadores. Documentos electrónicos, todo se valida a través de documentos electrónicos. Entonces, en el tema de las compras, ¿qué opciones tenemos nosotros? Factura electrónica de compras o documento soporte. Si la persona no está obligada a facturar, documento soporte con no obligados. Consejo: descargar eso, hacer la auditoría de esos documentos es una de las tareas ya no opcionales, sino tareas que obligatorias. Y mi consejo es que cada vez que vaya a presentar un IVA o vaya a hacer una retención en la fuente, que sería lo ideal, mes a mes, descargue esa información y tenga sus hojas de trabajo, que eso le coincida con la contabilidad, Entonces, digamos que este tema ya no se vuelve un tema de pronto opcional, sino que este tema es obligatorio. Y está el tema de la nómina electrónica. Todo lo que sea gasto de nómina debe ir en nómina electrónica. Y usted dirá, profe, ¿lo causado o lo pagado? ¿Usted qué me diría? En nómina electrónica va lo causado, es muy importante. ¿Y qué? ¿Cuáles pagos? Ojo, todos los que tengan que ver con los gastos de nómina. ¿Qué incluye eso? Ojo, también incluyen pagos indirectos que le hacemos a nuestros trabajadores. ¿Cómo cuáles? Dotación, por ejemplo, uno de los más polémicos, dotación. La dotación debe ir en nómina electrónica. ¿Y a nombre de qué tercero? ¿A nombre de qué tercero coloco la nómina electrónica? ¿A nombre de qué tercero? Usted que se ve que es juiciosa. ¿A nombre de qué tercero? Del empleado. Ojo, ¿cierto? Nómina electrónica del empleado. Todo lo que va en nómina electrónica va con el tercero del empleado. Ojo, algunas empresas, no sé si funciona mucho acá, le dan la alimentación a los trabajadores. Tienen una especie de casino, de cosas ahí donde la gente se alimenta, y eso lo ponen los empleados, lo ponen los trabajadores, los empleadores. Esa alimentación también debe ir ahí. Entonces, ojo con eso, porque lo que usted tiene, digamos, hablando como hablamos los contadores, lo que usted tiene en la 5105, con excepción de salud, pensión, riesgos, ICBF y eso, el resto debería cuadrarme con nómina electrónica. Ojo, la nómina electrónica es la con la que yo soporto mis gastos de nómina, no con la exógena. El 2276 está pensado ¿en quién? El 2276 está pensado en auditar a los trabajadores, pero la nómina electrónica es la que soporta su operación. Y hay algo bueno que salió. Profe, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un cliente que el año pasado no hizo la nómina? No hizo nómina. Aquí en Ibagué yo creo que ninguno, porque ustedes se ve que son juiciosos de aquí con Ciscafé y todo. Pero ¿qué puede pasar? ¿Sabe que salió un concepto hace poco donde la DIAN dijo, ojo, lo puedes hacer y no tiene que sanción, pero ojo, lo tiene que hacer antes de presentar la declaración de renta? Y eso me parece fabuloso, ese tema. Entonces, porque la sanción no lo han reglamentado, entonces ahí usted tiene un beneficio importante, y es el concepto, si quiere, 11042 del 2024, 11042 del 2024, y ahí en ese concepto 11042 del 2024, digamos que la DIAN nos ayudó con este tema. Entonces, 11042 del 2024, concepto DIAN, y en ese concepto, ojo, pues la DIAN nos ayudó ahí con eso. Creo que el concepto es muy favorable para nosotros, porque el artículo habla
de que este tipo de sanciones les hace falta una reglamentación. Y yo digo, el día que reglamenten eso van a recoger plata como un berraco. Van a recoger plata como un berraco. Entonces, temas de documentos electrónicos, tenemos que ser conscientes de que esto es una realidad. Ojo, exógena versus renta. Les voy a decir algo que usted tiene que saber. La exógena es la principal herramienta con la que la DIAN revisa a los contribuyentes. No hay más. Es la principal herramienta. Me sorprendí que para ellos pedir de pronto una relación de facturación electrónica, ellos tienen que pedir permiso, una gestión, un tema. Pero la exógena, de ahí tienen todos los programas de auditoría. Entonces, acá, ¿qué tendríamos que nosotros? Ojo, revisar nuestra exógena. Ojo, como decía Leider, o sea, es uno de los temas que yo sé que los programas nos ayudan a sacar la exógena más rápido. Ya no es tanto el tema, porque antes nos tocaba todo en Excel y ya ahorita, digamos, los programas nos ayudan, sí, a sacar la exógena más rápido. Pero ojo, usted no puede confiar, usted tiene que hacer una revisión. Y para eso yo recomiendo el siguiente proceso, un cierre contable muy bien hecho, muy bien el tema contable, aplicar las normas internacionales, hacer todo ese ejercicio, hacer nuestra declaración de renta, nuestros estados financieros, y cuando ya tengamos esos tres elementos, estado financiero, declaración de renta, 2516, nosotros poder hacer la exógena. Yo veo que hay gente que arranca a veces con la exógena y después hace la declaración de renta después y después ni le cuadra ni la exógena, ni la renta, ni la conciliación. Esto es un error, o sea, ojo con este tema porque aquí es donde la DIAN está sacando cosas. Y a mí me llama la atención de que la DIAN, tenemos la DIAN mejor informada de la historia. No sé si a usted le parece, mejor informada de la historia. Y en la exógena están viendo unos grados de detalle que son impresionantes. Yo me acuerdo que la exógena antes, en el formato 1007, le pedían a uno tres conceptos: ingresos operacionales, no operacionales y financieros. O otros ingresos, eran tres concepticos. Ahora 21 conceptos en ingresos. Y es tanto el grado de detalle que dice, si tiene ganancia, si tiene, por ejemplo, si vendió un activo o algo, dígame si eso es renta o si eso es ganancia ocasional. ¿Y sabe por qué están pidiendo eso? Porque eso lo parametrizan de que vaya y le revise allá su declaración de renta y le cruce. Y si tiene diferencias, mándele una cartica que no me cuadran las ganancias ocasionales. Y si usted se equivocó en exógena, entonces ¿qué le tiene que decir a la DIAN? Me equivoqué en la exógena, las ganancias ocasionales están bien. Entonces la DIAN, ¿qué le va a decir? Ay, gracias por decirme, ¿sí? La DIAN, ¿qué le va a decir? Corrija la exógena y pague la sanción. Entonces los grados de detalle, no, por ejemplo, uno dice, ese 2276 es una locura, ¿no? Eso es un montón de cosas que piden, que los dependientes, que piden que los ingresos del último 6 meses, que pide la alimentación, que pide, o sea, es un montón de cosas que piden. Y entonces con eso lo que nos llevan a nosotros es que tenemos que revisar. Ojo, revisar. Un día revisando una exógena, dimos cuenta que no cuadraba nada, ni conciliaba nada. Entonces, venga, miremos pasivos y comparemos con la declaración de renta. No, acá hay una diferencia. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que el impuesto diferido lo habían metido en la declaración de renta. Y esta persona presentó eso así, no revisó, y esto generando todo este tipo de alertas. O sea, mi mensaje es, no demos papaya con la exógena. No demos papaya. Y si usted manda a hacer la exógena a alguien o alguien se la ayuda a hacer o algo fabuloso, pero usted tiene que saber que hay algo importante. Usted puede delegar cosas, pero las responsabilidades no se delegan. Ojo, las responsabilidades no se delegan. Entonces eso es importante ahí, en esa parte. Esto, ojo, políticas contables.
Usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con renta? Ojo, muchísimo. Políticas contables. El artículo 21 raya 1, que entró con la ley 1819, en palabras más, palabras menos, dijo, ojo, para hacer la declaración de renta, parta de la contabilidad. Y las políticas contables son importantes porque ahí usted define el derrotero que debe tener su empresa. Y yo quiero decirte algo, todas las empresas tienen políticas contables, todas. Lo que pasa es que algunas las tienen escritas y otras las tienen aquí en la cabeza, ¿cierto? Algunas las tienen escritas, otras las tienen aquí. Eso sí, todos tienen políticas contables. ¿Y usted cómo deprecia? No, yo deprecio así. ¿Usted cómo amortiza? Así. Y venga, pero ¿por qué no agarra y escribe eso? Para que usted tenga políticas contables escritas. Pero lo que mucha gente no le ha colocado cuidado es que esas políticas contables hoy están teniendo incidencia en la declaración de renta. Y lo que le quiero decir, si a usted le llegó un requerimiento en el año 2024, entre los documentos que le pidieron, ¿qué le pidieron? Políticas contables. ¿La DIAN pidiendo políticas contables? Sí. ¿Por qué? Porque usted tomó un deterioro, la DIAN me dice, muéstreme qué dice la política contable suya con los deterioros y por qué te estás tomando ese deterioro. La depreciación, todos los temas. Entonces, ojo, porque colegas, este tema de las políticas contables va a tener un efecto importante en algo que vamos a hablar ahorita más adelante, que se llama tasa mínima de tributación. Y este tema de las NIT ya se puso de moda. ¿Y sabe quién lo está poniendo de moda? ¿Sabe quién está poniendo de moda las NIT otra vez? Ojo, ya no es la superintendencia, ya no es el consejo técnico, es la DIAN. La DIAN. ¿Por qué? Porque la DIAN, a mí me ha llamado gente que me dice, yo ayúdeme con unas políticas contables. Yo, sí, ese proceso demora unos 2, 3 meses hacer ese proceso. No, necesito para mañana las políticas contables. Que es que tengo que contestar un requerimiento. Ojo, eso no es así tan express. Entonces se requiere, ojo, esto acá dice, ojo, mire, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos de los obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia. Y le voy a decir algo más. La tasa mínima se calcula sobre la parte base, dice sobre utilidad contable. Utilidad, ojo, no es utilidad fiscal. Profe, ¿y cuál es la utilidad contable? La utilidad de los estados financieros. ¿Y cómo se deben calcular o sacar esos estados financieros? ¿Con base en qué? En NIF. Y entonces yo me hacía la pregunta, ¿qué pasa si mi utilidad contable queda mal? O sea, quedó mal calculada. ¿Por qué? Porque omitió, por ejemplo, hacer una provisión por una demanda. ¿Sabe que la norma dice, en la sección 21 dice que si usted tiene una demanda, usted tiene que analizar la probabilidad que tiene de pérdida de esa demanda? Y dice la norma que si la probabilidad es superior, o sea, hay más probabilidad de que ocurra, de que no ocurra, usted tiene que reconocer eso en la contabilidad. ¿Dónde dice eso? En el estatuto no lo dice. ¿Sabe dónde lo dice? En las NIF. En la NIF dice que usted tiene que hacer una diferencia en cambio no realizada y la tiene que reconocer en la contabilidad. En la NIF dice que usted tiene que hacer unos deterioros. Por ejemplo, con el tema de la depreciación, pregunta, ¿la depreciación es opcional u obligatoria? ¿Usted qué diría? ¿Usted qué diría? ¿Cuántos dicen, para despertarlos un poquito porque los veo ahí que, cuántos dicen que la depreciación es opcional? Si quiero hacerla la hago, si no quiero hacerla no la hago. Bueno, nadie. ¿Cuántos dicen que la depreciación es obligatoria? Y el resto. Y el resto estoy dormido, profe. Ojo. ¿Sabe que la NIF dice que la depreciación no para?
No cesa, sino hasta que termina, a no ser de que usted esté haciendo un activo, por ejemplo, depreciando el activo por horas máquina o por horas de producción, o tenga otro sistema. Pero si es línea recta, la depreciación contable es obligatoria. Entonces pregunta, si tenemos una empresa donde tiene activos grandes y la depreciación es materialmente importante y no depreció, ¿cómo quedaron esos activos, esos estados financieros? Mal. Se considera un error contable. La sección dice que se debe ¿qué? Reexpresar los estados financieros. Pero ojo, y yo le hago la pregunta, ¿y qué pasa que de ese hacer mal los estados financieros quedó mal calculada tasa mínima? Entonces, ¿qué afectamos? ¿Qué quedó mal? El impuesto adicional y me quedó mal la declaración de renta. Y ojo, hay un debate, pero yo estoy seguro que sí. La DIAN, la pregunta, ¿y la DIAN podría decir, ese estado financiero esté mal? Le aplico sanción por llevar libros de contabilidad mal y le digo, corríjame el estado financiero y corríjame la declaración. O sea, corrija porque ahora el estado financiero es base para calcular tasa mínima y es base para la declaración de renta porque la tasa mínima no es un impuesto más, está incluido en la declaración de renta. Entonces el llamado de atención es, colegas, ojo con el tema de políticas contables y hacer bien los estados financieros porque eso va a tener un impacto, ya tiene un impacto, Y es más, tiene tanto impacto que los tributaristas de este país están preocupados por eso y ya le dijeron a los que hacen las políticas, venga, sentémonos y miremos las políticas porque eso me puede estar afectando mi declaración de renta. Entonces, como en la mayoría de empresas de pronto no hay de pronto un asesor tributario y un asesor contable, sino que usted es el asesor contable y el asesor tributario también al tiempo, entonces usted tiene que revisar ese tema usted mismo, El tema de los descuentos tributarios, los créditos tributarios. Ahorita hablábamos de las pérdidas que se pueden compensar, pero también está el IVA en los activos fijos reales productivos. Entonces esta norma nos dice, venga, ¿qué pasa si yo compro una máquina y la máquina me costó 1.000 millones de pesos, un ejemplo, y pagué 190 millones de IVA? ¿Cómo reconozco eso en mi contabilidad? Entonces, la NIF habla de algo que se llama impuesto recuperable e impuesto no recuperable. Entonces aquí, ojo, ¿qué pasaría con ese IVA? Entonces el artículo 258-1, que es uno de los pocos beneficios buenos que quedaron, yo no sé por qué no lo quitaron, en la ley 2277, se les pasó, no sé, pero eso permaneció. Y entonces, volvamos al ejemplo, de los 1.000, yo pagué un IVA de 190 millones. Pregunta, ¿cómo reconozco ese IVA de ese activo fijo? ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo lo contabilizo? Para de pronto hablarles aquí. ¿Cómo lo contabilizo? ¿Dónde lo llevan ustedes el IVA? Entonces, no, digamos que la acción tradicional es llevarlo como mayor valor del activo, ¿cierto? Pero el descuento me dice, venga, ese IVA lo puedo llevar como un descuento tributario. Ya no se va a llevar como parte de la propiedad planta de equipo, sino que lo va a llevar a unos deudores y ahí tengo un descuento tributario. Y cuando haga la declaración de renta, me lo tomo como descuento tributario. Entonces, ¿por qué es muy bueno esto? Porque un descuento siempre va a ser mejor que una deducción, toda una vida. Entonces a veces estamos nosotros preocupados de cómo hacemos para bajar la renta y de pronto lo que yo siempre hago cuando reviso una renta, ahorita que estamos revisando renta es, muéstreme cuánta maquinaria compramos este año, muéstreme qué hicimos con eso. Ahora, ojo, importante, hay gente que pues digamos va más allá, ¿no?, de lo que se puede, ¿no? Dice, ay, profe, yo no lo puedo depreciar y tomarme el descuento. No, tampoco. O sea, sí, no, tampoco. O sea, o la depreciación o el descuento, pero los dos no abusen. Entonces, ojo, no lo puede llevar como mayor valor del activo porque no puede cometer el error de depreciarlo y tendría un doble beneficio.
debe llevarlo a una 13 por allá, 50 y algo, que le coloque descuentos tributarios y eso se lo va a tomar en la renta. Pregunta, ¿y qué pasa? Porque hay un límite, el límite es que eso no puede superar el impuesto. Y entonces, ¿qué pasa si mi impuesto es 100 millones y mi descuento es 190? ¿Qué pasaría con los 90 millones? ¿Sabe qué dice la norma? Que usted lo puede tomar en ese año o en años siguientes. Y ya hay una sentencia donde dijeron, ¿y cuándo los años siguientes? No, la ley quedó años siguientes. No quedó un límite de 1, 2, 3 años. Entonces, si usted, por ejemplo, este año le dio pérdida, por ejemplo, le dio pérdida, y no me puedo tomar ese descuento, no importa, déjelo ahí. Que si la empresa va a tener utilidades más adelante, pues usted apenas tenga esas utilidades puede tomarse ese descuento tributario. Entonces, ojo de los descuentos tributarios interesantes, tenemos este tema. Listo, ya termino con eso. Bueno, y quiero, bueno, ahí hay otros temitas, pero quiero dejarles este tema, tasa mínima de tributación, tasa mínima de tributación. Ojo, tenemos que revisar el impacto que puede tener esta tasa mínima de tributación en las empresas y más que todo en las empresas que tengan diferencia entre lo contable y lo fiscal, que tengan descuentos. Y lo que quiere esta tasa mínima, y algo importante, esta tasa mínima no tiene nada que ver con Pilar 2DBs ni nada de esas cosas, porque eso no es algo totalmente diferente. Digamos que tomaron esa inspiración, pero cambiaron todo el tema, pero lo que sí quieren es que, ojo, de la utilidad contable como base, haciendo unas depuraciones, pues debe pagar mínimo el 15. Y hay empresas que a través de temas pagan menos del 15 y entonces este tema de tasa mínima de tributación va a ser un tema muy, muy, muy importante. Listo, vamos a dejar hasta ahí para mirar las preguntas. Sí, las preguntas. Si hay preguntas, con mucho gusto. Ah, ok. Listo, entonces tenemos más tiempito ahí. Ojo, tasa mínima de tributación. Tasa mínima de tributación. ¿Quiénes están obligados a tasa mínima de tributación? Ojo, los que declaran por el artículo 240, o sea, las personas jurídicas, artículo 240. Pero no todas las personas jurídicas. Pensemos en lo siguiente. Por ejemplo, una cooperativa. Pensemos en, por ejemplo, una persona del régimen tributario especial. Ellos no tributan por el artículo 240, ellos tributan, tienen más o menos el 20%, digamos, y por el artículo 356 ellos tienen otro tema. Por ejemplo, personas naturales, ¿estarían obligadas a tasa mínima? No, personas naturales tributan por el artículo 241, entonces estas personas no tributan por tasa mínima. Entonces digamos que ahí tenemos que revisar de los que trata el artículo 240 y el artículo 240-1 que están ahí. Algo especial que yo veo ahí, por ejemplo, tengo que tener en cuenta algo, es que la fórmula me habla de que para el tema de tasa mínima de tributación, yo parto de la utilidad contable, de la utilidad financiera, lo que estábamos hablando ahora, pero yo le puedo restar las diferencias permanentes, dice la norma, que estén ahí reglamentadas en la ley. Y entonces ahí, y que aumenten la renta líquida, tales como gastos no deducibles, digamos que es lo que nosotros tenemos ahí, tenemos que revisar ahí. Y algo que llamaría la atención ahí es temas, ¿quiénes pueden quedarse afectados por tasa mínima de tributación? Por ejemplo, que usted mida una propiedad de inversión a valor razonable. ¿Qué dice la norma sobre propiedades de inversión? Si usted mide una propiedad de inversión a valor razonable, esa propiedad de inversión, por ejemplo, usted la tenía en 100 millones y la subió a 180 millones. Entonces, esos 80 millones de diferencia entre el valor que tenía y el valor razonable, eso lo debe llevar contra el ingreso. Ojo, no contra el ORI, sino contra el ingreso. ¿Y qué va a pasar si lo llevamos contra el ingreso? ¿Qué va a pasar con nuestra utilidad contable? Se va a subir. Y entonces al subirse, entonces nosotros vamos a tener una utilidad contable superior a la renta líquida. Entonces yo tengo un semáforo. Cuando mi utilidad contable es mayor que mi renta líquida, pilas porque yo puedo estar en tasa mínima.
Sí, entonces, ¿qué genera? Entonces, cuando yo tengo diferencias temporarias que aumentan mi utilidad contable, yo tengo que tener cuidado. Temas como propiedades de inversión, diferencia en cambio. Hemos revisado el tema de diferencia en cambio que pueda tener una afectación. Por ejemplo, cuando tenemos diferencias en vidas útiles en activos materialmente importantes, eso nos puede afectar tasa mínima de tributación y en sí la diferencia entre lo contable y lo fiscal, si genera esa diferencia donde la utilidad contable sea mayor a mi renta líquida, pues yo puedo estar en tasa mínima de tributación. Y ojo con las empresas que consolidan estados financieros, porque este tema de tasa mínima de tributación, las empresas, digamos, es algo muy novedoso en Colombia. Usted puede hacer parte de un grupo económico, usted puede hacer parte de empresas que consolidan, pero cada persona o cada parte declara renta individualmente, ¿cierto? Pero con tasa mínima hicieron algo novedoso que es, si usted hace parte de un grupo que consolida estado financiero, la tasa mínima no la va a calcular de manera individual, sino que tiene que calcularla de manera grupal. Y esto está generando unas situaciones interesantes porque hay gente que de pronto individualmente no le daba tasa mínima, pero como se unió a un grupo y a ser parte de ese grupo, entonces sí le tocaría pagar tasa mínima por hacer parte del grupo. Entonces digamos que ahí está generando unos temas interesantes y yo les recomiendo, ojo, estos temas de tasa mínima. Entonces, ojo, ¿qué hablamos en el día de hoy? Tener mucho cuidado con el tema de los pasivos inexistentes. Pasivos inexistentes es un tema muy interesante y es un tema que la DIAN está revisando mucho y nosotros tenemos que ir a revisar. Vamos a hablar a las preguntas, mejor para aprovechar el espacio. Claro que sí. Hola. Ay, sí. Sí, doctor, Aquí. lo escucho. ¿Cómo sí, está? señor. Juan Carlos Rivera. En el tema de dotación y suministro a trabajadores, nos comentaba que debe ir en el formato de nómina electrónica, Sí. por causación. Sí. Entonces, en la exógena, entendería que va en el 2276, reportado a nombre del empleado, pero como la compra se le hizo a un proveedor, empresa jurídica, puede ser jurídica o natural, lo llevaría también al 1001, pero tendría que llevarlo, la pregunta es, ¿tendría que llevarlo como impuesto, como gastos no descontables? Okay. ¿No deducibles? Bueno, ahí el tema es lo siguiente. La DIAN ha dicho en su doctrina que tenemos que reportar la dotación, ¿sí? Y eso ya está claro que debe ir en nómina electrónica a nombre del trabajador. ¿Qué dice? ¿Qué es la dotación? Y la dotación es una prestación social. Se busca la definición que es una dotación. Ahí busque por inteligencia artificial, ¿qué es la prestación social? Usted va a encontrar que te va a llevar por ahí al artículo 230 del Código Laboral y allá dice que la dotación es una prestación social. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Que esa dotación se debe llevar, en este caso, en el 2276 y en la parte de prestaciones sociales, en el tema del trabajador. Ahora, en el tema del proveedor. Entonces, para nosotros, ¿cómo debería ser el registro del proveedor? Cuando nosotros recibimos eso, para nosotros eso es, o sea, yo lo recibo, yo estoy comprando eso y la DIAN dijo, bueno, eso también tienes que, pues, digamos, hacer parte de la facturación electrónica, tienes que comprarlo con factura. Y eso debería ser un inventario de insumos, porque yo compro mi dotación y yo más adelante la entrego. Entonces, eso debería ser una parte de un inventario de insumos. ¿Yo qué recomendaría? En ese 1001 y en el 1007. ¿Qué ha dicho la DIAN del tema de los inventarios? La DIAN ha dicho, por ahí en el parágrafo 3 de la resolución, ahí donde está el tema del 1001, creo que el artículo 20, en el parágrafo 3 o 4, ahí habla del inventario, dice que el inventario y la propiedad, planta de equipo se deben llevar en la columna de deducibles, ¿sí? Digamos que tiene lo que es inventario. ¿Yo me deduzco el inventario? No, pero la DIAN tiene un requerimiento especial donde dice, venga, todo lo que sea inventario, repórtemelo ahí, ¿sí? Listo. Bueno, Ok. la pregunta era más como Tengo para una- líder de exógena. Tengo la segunda, gracias. La bueno. segunda es en el tema de los dividendos decretados en acciones.
como usted lo mencionaba, en otra ciudad, no acá, un sabio dijo que los dividendos decretados en acciones no estaban grabados con la renta en cabeza de los accionistas. Dividendos. No, digamos que el artículo 36 raya 3 decía antes de la ley 2277 que esos dividendos no pagaban impuestos, ¿sí? No pagaban impuestos. Todo uno que hacía, capitalizaba los dividendos y no pagaban impuestos. Pero eso fue hasta el 31 de diciembre del año 2022 que tuvimos la ley 2277. A partir del 1 de enero del 2023, esos dividendos son dividendos grabados, o sea, no grabados en el sentido, o sea, pagan impuestos, porque como los dividendos son grabados y no grabados, pero entonces en este caso pagan impuestos, ¿sí? Capitalizar dividendos hoy en día paga impuestos. De a partir del 2023, Listo, aquí. Bueno, esta pregunta es bueno, el contexto es que son empresas constructoras que hacen sus proyectos de vivienda en expansión urbana. Entonces, como yo estoy expandiendo y desarrollando la ciudad, esas utilidades por construir esas viviendas son exentas de renta, siempre y cuando la empresa vuelve a reinvertir estas utilidades en otro proyecto similar. Entonces, la pregunta es, pues realmente son dos preguntas. Una, cuando son los ingresos, que yo presento la declaración de renta, la autorretención en la fuente, entonces yo digo, ¿para qué voy a pagar yo una retención de ese ingreso que es vivienda? ¿Sí? O sea, las escrituras, pagar el tema de la autorretención, que se llama el crecimiento económico, ¿no? Que le llaman a uno, usted no le mandan, ¿sí? Su oficio, crecimiento la económico, carta de amor que le manda la DIAN, su crecimiento económico no va sujeto a su empresa porque usted me está facturando 30.000 millones de vivienda y no me está pagando. Ajá. ¿Para qué se lo va a pagar si soy exenta? Ajá. Es pues una aclaración si estamos bien. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando yo hago la tasa mínima de tributación, muy posible esa renta exenta me va a absorber la posible pérdida contable que está ahí inmersa o la posible utilidad que me pueda dar. Entonces ahí a veces, por ejemplo, este año yo voy a tener mucha renta exenta, pero voy a tener muy posiblemente una pérdida contable, pero depurada, ¿no? Entonces, ¿cómo se saca la renta exenta en estos proyectos? Es venta, escritura, menos costo de venta, o sea, directo. Okay. Eso me lo certifica el patrimonio. O la misma ley me lo dice, son venta menos costo directo. Aquí no va que intereses financieros, que gasto de no, eso. Entonces, cuando ya voy a la otra parte donde tomo la otra liquidación, entonces ahí posiblemente me va a dar una pérdida, pero voy a tener también una utilidad. Entonces, ahí esa tasa mínima de tributación, ahí cómo opera, cómo la ve. Digamos que le tengo algo bueno. Debe revisar el parágrafo 6, en la parte, digamos que habla, hay una parte que habla de esas rentas exentas que tienen que ver con el sector de vivienda y digamos que no se verían afectados por tasa mínima. Está el artículo. Debe revisar bien el artículo, pero ahí está, creo que es el 239, ahí está el artículo de la renta exenta. Igualmente, por ejemplo, a las concesiones tampoco las metieron ahí, por ejemplo, entonces tienen una excepción ahí, el tema de tasa mínima. Algo importante que quiero contarles, que algo que digamos salió hace poco, es que había un debate con el tema de tasa mínima. ¿Qué pasa si a mí me da pérdida? Pérdida contable, pero bien calculada, ¿no? ¿Qué pasa si me da pérdida contable? Entonces los de la DIAN decían que así usted le daba pérdida, usted tenía que calcular tasa mínima. Ese concepto de la DIAN, digamos una medida cautelar y está suspendido. Entonces si hoy a usted le da pérdida contable, usted no debe calcular tasa mínima de tributación. Tasa mínima de tributación. Entonces digamos que ahí tenemos esa. Y la otra pregunta del tema de las autorretenciones, pues la verdad no lo he validado. En teoría, mi lógica tributaria es que si yo tengo una renta exenta, pues no debería calcular autorretención, pero debe haber una norma que valide el tema. Mi lógica me dice que no, pero digamos que hay que validarlo. Sí, no lo he visto, no lo he visto en mi práctica, pero sí es. Aquí tenemos una pregunta. Buenas tardes, Felipe Giraldo. Es lo siguiente, en el caso de las asesorías que yo llevo, tengo varias empresas que pertenecen al sector de compras de café, ¿sí? La pregunta va muy relacionada al tema de bancarización.
Ajá. especialmente en los municipios que son recónditos. Sí. El tema de bancos es muy escaso, ¿sí? Y si hay de pronto solo banco agrario y algunos corresponsales. Por lo general, los pagos que se hacen no hablamos de 500, sino de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 14.000 millones de pesos en el año que se mueven en ventas en compra de café Pergamino. Y pues la mayoría de nuestros clientes son campesinos, personas que vienen del campo, se les paga, y a una persona que viene y trabaja 2, 3 cargas, y el precio del café ahora, pues 2 cargas ya serían 6, 7 millones de pesos. ¿Hay algún tipo de norma que exceptúe de pronto este tipo de pagos, o sea, que la empresa pueda deducirse estas compras que no están bancarizadas? Digamos que este sector tiene una norma, ahí en el 771-5 tiene un parágrafo especial para ellos, donde tienen un margen más generoso, ¿sí? Tiene un margen más generoso. Entonces yo le invitaría a que revisara ahí en el 771-5 hay un parágrafo, y para ellos la bancarización es más generosa, más generosa. Entonces digamos para que revisáramos eso. No sé si tenemos alguna pregunta adicional. Aquí sí. Buenas tardes. Sí. En cuanto a los documentos electrónicos, Ajá. se hablaba de que si uno, por ejemplo, en el caso de la nómina electrónica la envía antes de la presentación de la declaración de renta, se puede tomar como costo de deducción. En el caso de los documentos soportes de operaciones con las personas no responsables, si en el momento de la operación se cumplieron con los requisitos de la cuenta de cobro, la verificación de la seguridad social y el pago bancarizado, pero la empresa no generó el documento soporte electrónico en el momento en que generó pues la operación, ¿se puede o no se puede tomar en la declaración de renta? Yo lo vería extendido, ¿no? Porque el 616, raya 1, el que habla de documentos electrónicos, me habla de la sanción del artículo 651, ¿sí? Y en este concepto dice que falta reglamentarlo. Ahí habla, la pregunta estaba enfocada en nómina electrónica, pero yo lo veo que se podría extender también a documentos soporte. Ahora, digamos que, no, digamos en el concepto también la DIAN dice que no es un llamado a que nosotros nos relajemos con este tema. O sea, yo creería que lo que estamos llamando a este tema es, porque eso podría tener, si tiene algún efecto en IVA, podríamos tener un impacto ahí. Entonces lo que yo le diría es, el tema de los documentos electrónicos se nos tiene que tener un tema del día a día. A mí me llamaba gente en diciembre, el 28 de diciembre, es que estoy haciendo documentos electrónicos de todo el año. 28 de diciembre y haga documentos electrónicos y qué tal, y que yo no voy a terminar el año. Yo sé que en Ibagué no, sino en otras. Y entonces yo decía, no se puede volver un tema para fin de año, sino que se tiene que volver un tema que a medida que nosotros vamos haciendo la operación, se tiene que hacer. Es como el tema de la facturación electrónica. Hay gente, por ejemplo, yo estuve en Bogotá hace unos días y entonces compré algo y pedí factura electrónica. Ah, sí, cuando venga el contador se la mandamos. Yo qué pecado, todo es el contador, ¿no? Todos le echan la culpa al contador. Yo le dije, pero uy, yo ¿cómo así que el contador haciendo facturas? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, el contador no tiene que hacer facturas, nunca. Eso lo tiene que hacer la persona que vende. Pero entonces, ojo, porque estamos asumiendo cosas que no nos corresponden. La empresa tiene que solucionar el tema de su facturación. Porque usted, digamos, ya que el contador haga la factura, ya me parece listo. Ya, no sé, ya aquí hice un minuto. ¿Tenemos una pregunta? Sí. Bueno, buenas tardes. No, acá. Doctor, sí cuenta. Doctor, yo ¿cómo está? Sí. Mi pregunta va más relacionada con el tema del acuse de recibido. Por ejemplo, si hacemos una operación de 1.000 millones, pero se le olvida al contador hacer el acuse de recibido, pero vemos que el impacto en la DIAN no hay ninguna pérdida porque está la factura y tenemos el pago bancarizado, ¿sí? Pero si no hacemos el acuse de recibido, de pronto, ¿qué nos puede aportar en este caso del tema del acuse? Sabiendo que en la DIAN no va a generar un impacto fiscal, digámoslo así, pero dice, si usted no le hace el acuse, no se lo puede descontar tanto en IVA como en renta. Entonces, ¿cómo podemos tratar esa situación en este caso? Digamos que hay una resolución, sí, porque es una resolución, donde estableció que los acuses eran, y esto ha sido una queja que le hemos hecho a la DIAN, o sea,
que por temas de que para que el documento pudiera ser negociable, entonces nos pusieron a nosotros una responsabilidad, digamos, a las empresas de tener que hacer a todos esos acuses. El acuse debería ser, digamos, relacionada con algunos tipos de operaciones o algo así. Pero digamos que lo volvieron. Pero digamos que lo que yo he revisado del tema es que sí es un requisito para nosotros tomarnos los combustibles. Y aquí viene algo. Nosotros podríamos, como tributaristas, plantear un tema de defensa y meternos y pelear y todo ese tema, pero entonces la pregunta es, ¿quién quiere pelear con la DIAN? Digamos, ahí está el tema, ¿no? Que en las dos vías, en la gubernativa y en lo contencioso, básicamente es con el mismo. Entonces, ahí lo que yo le diría es, a veces es mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? O sea, meterse en eso y digamos que eso, uno como conferencista también tiene que ser respetuoso. Uno dice, no, eso nos podemos ir. Hay gente que dice, eso nos podemos ir a pelear y le peleamos a la DIAN y yo no sé qué. Yo pregunto, ¿será que su jefe quiere ir a pelear con la DIAN? ¿O va a pagar lo que cuesta una demanda? Porque digamos, o ponerse a pelear con la DIAN, ¿cuánto podría costar? Entonces, digamos que lo responsable que nosotros deberíamos decirle es, venga, busquemos herramientas tecnológicas que nos ayuden al proceso. Y también yo le daría una pregunta, ¿los acuses de recibido es responsabilidad del contador? ¿Hacer el documento soporte es responsabilidad del contador? ¿Hacer la factura electrónica? ¿Hacer la nómina? Ojo, esas no son responsabilidades de nosotros. Ah, que en la empresa no hay quien las haga. Ah, listo, mire, hay una empresa outsourcing. Usted crea otra empresa outsourcing de usted misma. Entonces, dígale, hay otra empresa outsourcing que le hace eso. Y entonces se la pone a nombre de su esposo o de su esposa y ella le hace los documentos electrónicos, pero eso le vale tanto por documento. ¿Y usted qué es lo que usted está? ¿Por qué? Porque usted se gasta el tiempo haciendo documentos electrónicos y cuando hay que revisar los 10 puntos que les dije hoy de la declaración de renta, ese ya está cansado. Y lo que tiene que revisar, no lo revisa. No lo revisa. Entonces, ojo, que eso no es tarea de nosotros. Eso busquen a alguien. Si no, páguele a alguien, pero eso no es tarea de nosotros. ¿Listo, doctor? De esta manera finaliza la conferencia Renta Persona Jurídica por parte de Joey Alberto Pérez.